En nuestra tierra. La entrevista de esta hora. Bien, ya estamos en la entrevista de esta hora. Vamos a saludar a la señora Lili Sandoval Cervantes, que es coordinadora de la Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable del Ministerio de Salud. Muchas gracias por este tiempo aquí con RCR. Muy buenos días. Y bueno, en realidad, la anemia definitivamente es un problema de salud pública que ha golpeado muy duro a nuestro país durante muchos años. Hemos tenido cifras bastante elevadas durante años atrás. Hemos estado en una meseta de 40% durante bastante tiempo, 40%, 45%. Hemos fluctuado mucho tiempo en 40% y hemos logrado disminuir. Para este 2021, que es el reporte del ENDES del 2021, nos ha dicho de que hemos bajado 1.2 puntos porcentuales, que aparentemente es muy poquito, pero recordemos que cada punto porcentual son más de 14.000 niños que no presentan anemia, entonces eso es una cifra importante. Y hemos logrado ya salir de lo que es un problema de salud pública grave o severa, y nos encontramos ahora en un problema de salud pública moderada, ¿no? Bajo del 40%, ya la Organización Mundial de la Salud nos indica que estamos con un problema de salud pública moderado. Estamos haciendo todos los esfuerzos desde todo nuestro territorio de nuestro país para seguir trabajando en la lucha contra la anemia, y deberíamos seguir bajando los puntos porcentuales progresivamente, ¿no? La pandemia ha sido uno de los problemas que nos ha imposibilitado de repente durante un buen periodo de tiempo que las familias acudan al establecimiento de salud para que reciban todas las atenciones referidas a la prevención contra la anemia, pero estamos progresivamente recuperando un poco esa actividad que veníamos realizando antes que empiece la pandemia, ¿no? ¿Y en qué edad prácticamente se ha aumentado, se ha incrementado la anemia en los niños? ¿Cuál es el lapso en donde se ha incrementado y en qué zonas de nuestro país? Sí, la edad crítica, nosotros que nos tenemos que poner mucho énfasis y mucha precisión, son en los niños menores de 36 meses, es decir, los niños menores de 3 años. Uh-huh. Entre los 6 meses y los menores de 3 años, tenemos que tener mucho cuidado, porque es ahí donde se presenta la mayor cantidad de niños con anemia. Y si reducimos un poquito el foco, los niños entre 6 y 1 año, ¿no? Los menores de 1 año, entre 6 meses y 1 año, son los que van a presentar aún más cantidad, mayor prevalencia de anemia. Pero nuestro objetivo son en los niños menores de 3 años en general. Pero no solamente en este grupo, sino nosotros tenemos que pensar aún un poco más grande, porque no solamente esto nace cuando el niño ya está en nuestro poder, en nuestra familia, sino desde que empieza la etapa de gestación. Entonces también tenemos que retroceder un poco y mirar estos 1000 días de vida de este niño, desde que se inicia en la gestación hasta sus 3 años. Ahora, licenciada, tener anemia en los niños en pleno desarrollo los va a afectar indiscutiblemente, ¿no? Así es, la anemia afecta directamente el desarrollo cognitivo de los niños. Y cuando hablo de desarrollo cognitivo me refiero a todo el tema de desarrollo cerebral, para que las familias quizás lo puedan entender un poco mejor, al desarrollo de la inteligencia de los niños, al desarrollo psicomotor de los niños, ¿no? Cuando los niños son muy pequeños tienen que empezar a hacer actividades como la aprehensión de las manitos, como levantar la cabecita, como rodarse. Entonces, un niño con anemia ya no va a tener la oportunidad de realizar eso a la edad, a los meses que debía hacerlo. Y cuando ya pasan los meses y los años y el niño ya está en una etapa de que debería su cerebro desarrollar más, cuando está en el colegio me refiero, es cuando ahí vamos a ver mucho más afectado. Es un niño quizás que no vaya a poder leer tan rápido como sus demás compañeritos,
de repente no va a poder desarrollar operaciones matemáticas tan fácilmente, memorizar ciertas lecciones. Entonces se nos crea un problema bastante grande cuando este niño presenta anemia durante estos primeros meses de vida. Por eso es que tenemos, todas las madres y padres de familia tienen que tener mucho cuidado con sus niños cuando inicia este momento de la alimentación, porque hay ciertas recomendaciones que quizás les vayamos a Así es, licenciada. comentar. Una consulta que muchos padres también se hacen y quisiera que nos explique si ya un niño nace con anemia o también en el proceso a como vaya avanzando los recién nacidos, la alimentación, quizás una mala lactancia o la alimentación adecuada va adquiriendo esta enfermedad. Cuando un niño nace con niveles bajos de hemoglobina, regularmente son los niños prematuros, ¿no? Los niños prematuros o con bajo peso al nacer. Y lo que tenemos que hacer en ese momento es pues, que al mes de nacido inicie ya su suplementación con hierro. Un niño con anemia tiene que tener su tratamiento. Si no tiene el tratamiento, entonces no vamos a combatir esta enfermedad y el niño puede quedar con rezagos. Un niño con anemia durante los primeros meses de vida, ¿no? Durante sus primeros 3 años de vida, es un niño que va a tener mucho más oportunidad de desarrollo que un niño que no presente anemia. Entonces, la anemia definitivamente afecta la vida de este niño. Así es, entonces es bueno estos controles, ¿no? Y sobre todo, como usted lo había dicho, ya en estos exámenes que se puede dar y donde se puede verificar que un niño tiene baja de hemoglobina, es importante ahí donde los especialistas recomienden a los padres de familia a una alimentación más adecuada, seguramente con recomendaciones importantes, como son, licenciada, ¿nos lo puede decir? Así es, así es. Bueno, primero mencionar que los niños a partir de los 6 meses ya deberían tener su primer control de hemoglobina. Y eso se realiza en los establecimientos de salud. Por tal, la recomendación para los padres es que acudan a los establecimientos de salud para que inicien su dosaje de hemoglobina, su medición de hemoglobina y saber o no si es que tiene anemia, ¿no? Si es que el niño tiene anemia, entonces empieza un tratamiento con jarabe o con gotas y ese tratamiento es por 6 meses. Ahí es donde nosotros tenemos que insistir y convencer a los padres que no dejen el tratamiento. El periodo de tratamiento es muy importante para que el niño salga de la anemia y no vuelva a recaer en anemia. Eso por un lado. Por otro lado, antes de que el niño se le haga su dosaje de hemoglobina a los 6 meses, nosotros nos aseguramos o tratamos de evitar que presente la anemia a los 6 meses, dándole su suplemento a partir de los 4 meses. Entonces, si es que a los 4 meses inicia un suplemento con gotitas de hierro, entonces nos aseguramos que a los 6 meses ya no vaya a presentar anemia en su primer dosaje de hemoglobina. Pero eso no es todo, no solamente con los suplementos, con las gotitas, con los jarabes, eliminamos la anemia en el niño, sino también tiene que ser una alimentación muy importante que se inicia a los 6 meses, ¿no? Alimentación, me refiero a los alimentos ya sólidos que el niño consume, porque recordemos que un niño desde que nace hasta los 6 meses es su lactancia materna exclusiva y a partir de los 6 meses inician los alimentos ya sólidos. ¿Cuáles son esos alimentos que debe priorizar las mamás, que son muy importantes y no deben faltar en su alimentación? Son los alimentos de origen animal ricos en hierro. ¿Cuáles son esos alimentos? Y son muy económicos además. Son la sangrecita, el bofe, el vaso, el hígado, todo lo que son las vísceras. Estos alimentos son bastante económicos y las familias los pueden adquirir un poco con más accesibilidad y preparar distintas preparaciones dentro de sus papillas, dentro de sus compotas, dentro de sus purecitos, para poder evitar que su niño tenga anemia o recuperarlo en anemia si lo tiene. No es desagradable estos alimentos, ¿no? Eso es importante mencionarlo, porque a veces tenemos un poco de temor y nos dicen, no quiero comer hígado, porque de repente a mi niño no le gusta, pero los niños recién están empezando a conocer los sabores. Uh -huh. Entonces no podemos
afirmar algo que no va a pasar porque el niño recién está Hay veces, iniciando su licenciada, paladar. licenciada, es porque a los propios padres no le gusta, ¿no? Y entonces ellos no dan de comer estos productos saludables. Hay mucha gente, como usted dice, no le gusta el hígado, entonces ya no compra el hígado para la casa y no le da este alimento a sus hijos. Así es. Y otro de los alimentos importantes también es la sangrecita. Y muchas Mm, personas nunca la han comido claro. y piensan que no tiene un sabor agradable y no lo consumen. Y hay mucha variedad para Pero hacerlo, ¿no? por supuesto, ¿no? Y yo les invito a todas las familias, a todas las personas que entren a la página del Ministerio, porque del Instituto Nacional de Salud, y hay un sinfín de formas de preparar la sangrecita. Hay muchas formas de prepararlo, y un niño de 6 meses que nunca ha probado un sabor y que está iniciando ese paladar a sentir sabores, no lo va a sentir. Es un sabor agradable. Yo lo he probado de distintas maneras Sí, sí, muy y rico. no es nada desagradable. Ujú. Es bastante agradable. Así es. Así es. Ahora, licenciada, para que lo tengan en cuenta las madres y quede bien claro, cuando ya se detecta a un menor, a un niño con anemia, ¿qué periodo de tratamiento se le debe dar? ¿Hay un tiempo recomendado? ¿En cuántos meses, semanas? Exacto. El tratamiento que se indica es por 6 meses. 6 meses. Y se deben cumplir los 6 meses de tratamiento. Sí, es cierto, es un poco largo el tiempo de tratamiento, pero ahí es ahí donde nosotros les pedimos a los padres de familias que sean persistentes, que no dejen de darle sus gotitas o su jarabe de hierro. Es cierto que van a haber algunos cambios, de repente las deposiciones de los niños van a ser un poquito más oscuras, pero eso no es ningún inconveniente. Otra recomendación, por ejemplo, que se da es que después de darle ese jarabe al niño, se le limpie sus dientecitos porque de repente le puede manchar un poquito, pero limpiándole adecuadamente los dientecitos del bebé, del niño que ya empieza a los 6 meses a dentar, entonces no va a haber ningún inconveniente. En algunos casos también puede ser que el niño empiece un poquito a estreñirse, pero tampoco es inconveniente porque para eso le vamos a dar su frutita, sus verduras, agüita que le va a ayudar a mejorar su circulación de su intestino. Entonces, no hay inconvenientes. Yo les recomiendo que vayan al establecimiento de salud, que vayan con el profesional de salud especializado, una nutricionista, también otro profesional de salud conocen cuáles son las recomendaciones que deben darle para que pueda consumir tranquilamente sus jarabes, su hierro, sus gotas y no tenga ningún problema digestivos. Ahora, ¿el Ministerio de Salud está proyectando mejores resultados ya para este fin de año para disminuir la anemia en los niños? ¿Hay algún plan especial, licenciada? Bueno, continuamos nosotros promocionando el consumo de alimentos ricos en hierro. Se están realizando algunas actividades en algunas regiones como promocionando que las familias acudan a los establecimientos. Se realizan además las visitas a las familias, no solamente por el personal de salud. Nos acercamos a las familias, a las viviendas para poder vigilar un poco el consumo, las recomendaciones, sino también los actores sociales, que son los promotores de salud, que también les llamamos, que acuden a las familias para poder un poco vigilar y dar los mensajes claves sobre el consumo de alimentos ricos en hierro y otras recomendaciones de salud. Ahora, finalmente, licenciada, gracias por su tiempo. Es muy diferente una anemia en un niño que una anemia en un adulto, ¿no? Porque podemos decir, si bien es cierto, como usted bien lo ha explicado, la anemia en un niño puede ser por la mala nutrición, no es tanto así en un adulto, en una anemia, hay una diferencia. Oh, por supuesto, y regularmente en los niños lo que se produce es una anemia por falta de el hierro en su organismo, ¿no? Es una anemia ferropénica que le llamamos nosotros. Pero en un adulto ya vienen algunas complicaciones crónicas o patológicas. Pudiera ser por un tipo de sangrado, que puede ser algún problema estomacal, algún otro tipo de enfermedad, ¿no? No podemos asociarlo. En muchos casos también son por déficit de hierro, pero en otros casos ya viene a ser por ejemplo, tipos de cánceres. Entonces, se tendrían que hacer exámenes de laboratorio específicos para determinar cuál es el origen de la anemia en una persona adulta. Y básicamente, ¿cuáles son los síntomas en una persona adulta? Aparte que siempre se dice una persona que a veces se le ve cansada, ¿no? Con sueño quizás.
es uno de los síntomas principales, ¿puede ser? Sí, sí, tal y cual también se presenta en los niños. Una persona con anemia está cansada, está apática, les falta fuerza, eh, quiere estar durmiendo todo el tiempo. La conjuntiva del ojo, ¿no? En la conjuntiva del ojo ya no está el color rojito que deberían estar. En algunos casos están pálidas las manos, pero eso ya es cuando hay una anemia ya un poco, Avanzada. no es una anemia leve, es una anemia moderada o severa. Una anemia leve no la identificamos fácilmente, no se observa, parece como que si estuviéramos normal. Entonces, por eso también es que los padres dicen, no, mi niño está bien, porque no está bien, no tiene fiebre, no le duele nada, y es así como se presenta la anemia leve, no tiene síntomas, no tiene presencia de algunos signos, porque todavía el hierro está bajando poco a poco en nuestro organismo, pero ya cuando ya tiene una anemia un poco más marcada, ¿no? Una anemia moderada, es cuando se presentan estos signos, ¿no? Ya sea en un adulto, en un niño. Ahora, para culminar, licenciada, en un adulto, justo acá nos están preguntando mediante WhatsApp, ¿cuáles son, como me dicen acá, por ejemplo, un signo básico de una persona que puede tener diabetes es mucha sed? Una persona con bajos índices y que tenía anemia, una persona adulta, ¿cuáles son las características aparte del sueño? ¿Qué otros síntomas claves son? Puede ser que esté perdiendo sangre por las vías urinarias, puede ser que esté perdiendo sangre por el colon, y entonces ahí ya nos va a dar indicios de algún tipo de enfermedad crónica grave. ¿Y qué puede causar? Entonces, ¿Mareos, falta de apetito? Eso es lo que se refiere. exacto. ¿Cuáles son los síntomas que pueden sentir una persona con baja hemoglobina? Decaimiento, básicamente, ¿no? Decaimiento, cansancio, apatía, sin ganas de realizar sus actividades regulares. Esos son básicamente lo que siente una persona con anemia, ¿no? Bien, licenciada, muchas gracias y esperemos pues que seguramente ya la han escuchado, pueden ingresar a la página del Ministerio de Salud para que tengan mayor información, licenciada. Por supuesto, en la página del Ministerio de Salud, la página del Instituto Nacional de Salud, encuentran además recetas de todo tipo y para todas las regiones de nuestro país, sobre cómo preparar alimentos ricos en hierro para los niños, básicamente, porque esos son el público que nos preocupa muchísimo, y solamente decirle a las familias que acudan a los establecimientos de salud para que realicen sus controles, los niños tanto, no solamente hemoglobina, sino vacunas, su control de crecimiento, que son básicos para que el niño no se vaya a enfermar y presente algún tipo de desnutrición o presente anemia. Y eso es muy importante, ¿no? Porque y ahora que seguimos en pandemia, pero los índices están bajando y ya hay presencialidad, sobre todo en los centros médicos, es donde las madres tienen que seguir con el control, porque prevenir es muy importante para detectar algún tipo de enfermedad en nuestros hijos. Muchas gracias, licenciada, por su tiempo. Hemos estado aquí en RCR, la he escuchado gran parte del país. Un abrazo, buenos días. Muchas gracias, saludos a todos. Hemos estado con la licenciada Lili Sandoval Cervantes, coordinadora de la Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable del MINSA. Nuestra tierra.